La puerta de mi oficina estaba entreabierta. Eso fue lo primero que me inquietó. Siempre la cerraba con llave al salir, incluso cuando iba al baño. Entré con el corazón acelerado, esperando encontrar a alguien, una señal, una anomalía mínima. Pero lo que vi me paralizó. Tomás Morales estaba sentado en mi silla. No como un visitante, no como un amigo que pasa a saludar. Estaba instalado. Sus pies descansaban sobre mi escritorio, y entre sus manos mi portátil abierto. Su sonrisa fue lo que me destruyó. Una mueca cínica, como si todo esto fuera una broma privada en la que yo era el único que no entendía el chiste. ¿Qué coño haces aquí? Mi voz tembló más de lo que quise. Andrés, dijo con esa calma de serpiente, he venido a recoger lo que ya es mío. En ese instante supe que algo grave había ocurrido, pero no imaginaba la magnitud. Fui directo al escritorio, empujé sus pies. Él no se movió. El portátil mostraba una serie de documentos firmados digitalmente, transferencias, actas de reuniones. Todo legal, todo limpio. Mi nombre desapareciendo poco a poco de cada papel. Mi firma, falsificada, supuse, estampada en decisiones que nunca tomé. ¿Qué es esto? Alcancé a preguntar con la garganta cerrada. Una reestructuración. Nada personal, ya sabes. Simplemente evolución empresarial. Intenté arrancarle el portátil, pero Tomás se levantó de golpe, sujetándome del brazo. No hagas una escena, Andrés. Ya está hecho. El consejo lo aprobó. Los bancos lo respaldan. Eres prescindible. Lo empujé. Fuerte. Él no cayó, pero se tambaleó. Yo no podía entender. ¿Cómo había pasado esto sin que me diera cuenta? ¿Cómo había perdido mi empresa, mi reputación, sin siquiera recibir una alerta? Corrí al servidor, al archivo físico. Todo lo que encontré fue vacío. Estanterías limpias, discos duros faltantes. Empecé a respirar con dificultad. Una opresión en el pecho me paralizaba. Marqué el número de nuestro abogado, pero ya no era nuestro. Me contestó con voz cortante, diciendo que no podía hablar conmigo por conflicto de intereses. Salí a la calle. No podía quedarme en ese edificio que ya no era mío. La gente me miraba, sentía sus ojos, sus cuchicheos, como si todos ya supieran, como si ya fuera el escándalo del día. Esa misma noche, mi cuenta bancaria apareció congelada, mi nombre en los periódicos, Andrés Castillo, investigado por desfalco corporativo. Las redes sociales ardían. Nadie me llamó, ni uno solo de mis antiguos socios, empleados, amigos. Me quedé solo en mi apartamento, frente a una botella de vino barato, el único lujo que aún podía permitirme. Leí y releí los titulares. Vi la rueda de prensa de Tomás. Hablaba de ética, de transparencia. Vomité en el lavabo, no por el vino, sino por el asco, por la traición. Me había quitado todo, mi negocio, mi nombre, mi vida, y lo peor, lo había hecho sonriendo. Pasaron 3 días antes de que pudiera mirarme al espejo sin romper algo. Me afeité. Me puse una camisa limpia. Salí. No iba a dejar que Tomás Morales firmara el final de mi historia. Fui al edificio de la notaría donde firmamos la constitución original de la empresa. Me recibieron con desconfianza. Una mujer con gafas y voz nasal me dijo que no podía mostrarme los documentos sin una orden judicial. Sonreí. No fue una sonrisa sincera, sino la de quien empieza a recordar cómo se juega este juego. Entonces llámale a Tomás. Dile que Andrés Castillo está aquí, esperando. Lo hizo. Y luego me pidió que me fuera. Él ya había cubierto todos los frentes, pero eso también era información. Se había preparado con tiempo, con precisión. Necesitaba saber cuánto tiempo. Volví a mi apartamento. Todavía no me lo habían embargado, y encendí el viejo portátil que guardaba en una caja de libros. No era mucho, pero tenía correos, calendarios, llamadas, mapas del pasado. Me senté con un café frío y empecé a reconstruir el rompecabezas. Las primeras piezas cayeron rápido. Reuniones de las que no me avisaron, decisiones que firmé remotamente, correos reenviados con sutiles modificaciones. Todo apuntaba a una sofisticada campaña de sustitución. No fue una traición espontánea, fue quirúrgica.
Una operación lenta y bien financiada. Mi primer impulso fue acudir a la policía. Pensé en mostrarles los documentos, contarles la historia, pero mientras redactaba la denuncia comprendí algo. Si Tomás tenía la ley de su lado, si había manipulado la narrativa pública, cualquier paso en falso solo confirmaría su versión. Entonces decidí ir más profundo, no demostrar mi inocencia, demostrar su culpa. Llamé a Lidia, una ex empleada de contabilidad que siempre tuvo mala espina sobre Tomás. Tardó en responder. Me citó en un bar en Sanz. Llevaba gafas de sol y hablaba en susurros. Te estás metiendo en algo sucio, Andrés. Muy sucio. Vi cosas, sí, pero no puedo ayudarte. Lo siento. Dame una pista. Un solo nombre. Dudó. Bebió. Y al final, escribió algo en una servilleta. Sergio Villalonga, el hacker de las islas. No pregunté más. Guardé la servilleta y me fui sin pagar. Mi corazón latía con un ritmo que no sentía desde hacía años. Esa noche lo busqué. Encontré foros, pseudónimos, cuentas de criptomonedas. Nada concreto, pero sí un patrón. Y un hilo débil que me llevó a un chat encriptado. Envié un mensaje simple. Soy Andrés Castillo, quiero hablar. Nada. Silencio. Luego, a las 3 de la mañana, una respuesta. ¿Qué quieres romper? Me reí. Por primera vez en semanas, genuinamente. Escribí. Un imperio. Necesito que me enseñes cómo. Y así, sin más, empezó el contraataque. No con abogados, no con notas de prensa, con código, oscuridad y un deseo insaciable de justicia. No quería recuperar mi fortuna, quería recuperar mi nombre, y para eso iba a entrar en el barro. El primer encuentro con Sergio fue en un estacionamiento subterráneo cerca del puerto. Llevaba una sudadera gris, gafas oscuras y un acento valenciano que no coincidía con la nitidez de su mirada. Me dio un pendrive y dijo: Aquí tienes acceso a 3 servidores que usaba tu amigo para lavar dinero. Rastrea, documenta, no toques nada. Me pasé noches enteras frente al portátil. Capturas de pantalla, enlaces, wallets de criptomonedas, nombres en clave. Un idioma que apenas entendía, pero que intuía como verdadero. Sergio aparecía de madrugada, como un fantasma digital, para guiarme. No te emociones, esto es más grande de lo que imaginas. Y tenía razón. Una noche encontré lo que parecía ser una transacción entre una empresa pantalla en Malta y una constructora fantasma registrada en Panamá, ambas vinculadas a los correos privados de Tomás. Lo imprimí todo. Armé un dossier. Me presenté en la redacción de La Vanguardia. La periodista me escuchó, atenta, incluso interesada. Me pidió una copia, dijo que lo investigarían. Me sentí triunfante. Por primera vez en semanas pensé, lo tengo. 2 días después, publicaron una nota. El título era directo. Ex socio busca vengarse con teorías conspirativas. El contenido, una burla. Mi nombre manchado otra vez, ahora en tinta impresa. Tomás había anticipado mi jugada. O, peor aún, ya tenía a los medios en su bolsillo. Quise romper la pantalla del portátil. Golpeé la mesa, grité. No me reconocía. No sabía si odiaba más a Tomás o a mí mismo, porque en el fondo sabía que había cometido un error de principiante. Había subestimado a un tiburón en su propio océano. Sergio me llamó. No dijo, te lo advertí, pero lo leí en su silencio. Lo hiciste muy rápido. Te precipitas. Esto no se gana con verdad. Se gana con miedo. Colgué sin responder. No quería oírlo. No quería a nadie. Me encerré durante días. No comía, no dormía, ni siquiera encendía el portátil. Solo me sentaba frente a la ventana viendo cómo llovía sobre el Raval. Me sentía como un insecto atrapado en ámbar, inmóvil, ridículo, muerto sin estarlo. Una noche, en medio de esa parálisis, recibí una notificación. Una transferencia de 2 euros a mi cuenta vacía. El remitente era un nombre que no reconocí, pero el concepto decía, te estamos viendo. Se me congeló la sangre. Miré a mi alrededor.
Cerré las cortinas. Revisé las cámaras del portero automático. Nada. ¿Había sido Tomás? ¿Una advertencia? ¿O un mensaje de Sergio? No importaba. Esa noche pensé seriamente en desaparecer. Irme. Perú. Portugal. Cualquier lugar donde mi nombre no fuera sinónimo de escándalo. Pero no lo hice. Porque, al mirarme en el espejo roto del baño, vi algo que no había visto antes. No un hombre derrotado, sino uno que ya no tenía nada que perder. Y eso, entendí, es exactamente lo que Tomás no había previsto. La siguiente vez que hablé con Sergio, fui yo quien marcó las reglas. No quiero pruebas, quiero acceso. Silencio al otro lado del teléfono. Luego, su voz, seca. Entonces vienes conmigo. Nos encontramos en una nave industrial abandonada en el Prat. Dentro, cables colgando del techo, routers en cajas abiertas, pantallas parpadeando con líneas de código. Era un santuario para alguien como él. Para mí, el umbral de otro mundo. Allí conocí a Julia. Tenía unos 30, pelo corto, mirada directa. No saludó. Solo me pasó una tablet con una lista de nombres, cuentas, operaciones. Hablaba con una precisión quirúrgica. Esto es lo que no sale en ningún balance. Tomás tiene un circuito de empresas ficticias que se mueven entre Panamá, Chipre y Estonia. Lo interesante es esto. Señaló una línea. Un envío mensual a una fundación benéfica en Girona. Solo que esa fundación no existe. Me quedé observando la cifra. 500.000 euros cada 2 semanas. Enviar dinero a un fantasma. Perfecto. ¿Puedes vincularlo directamente? No aún, dijo ella, pero puedo ponerlo en la misma habitación. Julia era más que una hacker, era una estratega, una sombra con historia propia. Nadie preguntaba por qué hacía esto, yo tampoco. Pasamos semanas armando lo que Julia llamó el espejo roto, una réplica exacta de las operaciones de Tomás, pero distorsionada, peligrosa, diseñada para atraer la atención. Cuentas falsas con nombres familiares, archivos editados con precisión quirúrgica, transacciones que parecían accidentales. La idea era simple: forzar a Tomás a actuar, a cerrar algo, a mover algo, a borrar un rastro. Porque en el momento en que lo hiciera, lo tendríamos. Lo que empezó como una misión personal se convirtió en un juego de estrategia. No buscaba redención. Buscaba que él sintiera lo mismo que yo aquella mañana frente a su sonrisa. La pieza final fue un correo anónimo enviado a su despacho. Contenía una copia alterada de su propia red de blanqueo, con errores deliberados. El tipo de errores que solo alguien dentro podría detectar. 2 días después, vimos cómo empezaba a mover fondos, cerrar cuentas, llamar a contactos, el pánico disfrazado de protocolo. Julia lo vigilaba todo. Está respirando por la herida, dijo. Y entonces lo atrapamos. Una llamada encriptada, filtrada a través de un servidor ruso que, gracias a Sergio, rebotaba de vuelta en nuestras manos. Tomás hablando con un político catalán caído en desgracia, negociando un favor, pidiendo protección. Lo grabamos, lo almacenamos en 6 discos duros separados, lo encriptamos, y entonces sonreímos. No fue euforia, fue otra cosa. Control. Ya no era el Andrés que suplicaba frente a un periodista, ni el que temblaba frente a un portátil. Era alguien más, alguien que entendía cómo se movía la sangre en este nuevo cuerpo llamado poder. Julia me lo dijo una noche, mientras revisábamos registros bancarios. Tú ya no eres empresario, Andrés. Ahora eres deuda, y las deudas no perdonan. Asentí. El siguiente movimiento no era publicar, era sentarnos frente a Tomás y dejar que él eligiera cómo iba a perder. Lo cité en la terraza del Hotel Miramar, vista panorámica, copas caras, discreción garantizada. Tomás llegó puntual, con ese paso seguro que conocía tan bien. Llevaba un traje oscuro, gafas de sol y esa arrogancia perfectamente medida. Se sentó sin saludar. ¿Y bien?, dijo sin rodeos.
¿Qué quieres? Dejé el sobre encima de la mesa. No lo abrió, solo lo miró. No es una amenaza, Tomás, es una oferta. Sonrió cínico. No tienes nada. Si lo tuvieras ya estarías muerto. Tomé un sorbo de vino. No respondí. Él abrió el sobre. Dentro, las impresiones de las transacciones, el registro de la llamada con el exdiputado, la lista de empresas fantasma. Lo hojeó con rapidez, sin expresión. Luego, levantó la vista. Falsificaciones, fáciles de desmentir. Están en servidores en Islandia, Taiwán y Medellín. Las claves están distribuidas. Si algo me pasa, si me detienen, si simplemente desaparezco. Me incliné hacia él. Todo sale a la luz. No dijo nada. Su mandíbula se tensó apenas. ¿Y qué quieres? Tu firma, respondí. Un reconocimiento de que manipulaste documentos, que yo no fui parte de esas transferencias, que las acusaciones en mi contra son falsas. ¿Y luego qué? ¿Te devuelvo tu empresa? No, dije. Solo mi nombre. El resto te lo vas a quedar hasta que te lo quiten. El silencio entre nosotros era denso, vibrante. Tomás encendió un cigarro, lo pensó por unos segundos, luego lo apagó sin fumar. ¿Qué me impide matarte aquí mismo? Que yo ya no soy Andrés Castillo el empresario. Soy Andrés Castillo el testigo, y si me tocas, no tendrás dónde esconderte. Se reclinó. Exhaló con fuerza. Miró el sobre como si pesara toneladas. Luego lo metió en su maletín. Tendrás tu firma, dijo. Pero no esperes aplausos. Esto no limpia nada. Me levanté. No busco limpieza, Tomás. Busco equilibrio. Me fui sin mirar atrás. 2 días después, su abogado me llamó. Me envió una carta notariada. No fue una confesión directa, pero lo suficiente para desmontar el caso en mi contra. El periódico que antes me ridiculizó ahora pedía una entrevista. Rechacé. Fui citado por la Audiencia Nacional. Archivaron la causa. Mi nombre volvió a estar limpio, oficialmente. Extraoficialmente, ya era otra historia. Julia se fue sin despedirse. Me dejó una nota. Nunca se gana, solo se sobrevive. Sergio desapareció del chat, del servidor, del mundo. Yo regresé al edificio que una vez fue mío. Lo observé desde fuera, otros empleados, otras voces. Tomás seguía ahí dentro. Él había mantenido el trono, pero lo hacía bajo una sombra, la mía. Y en este juego, a veces, eso basta. Esa noche, dormí por primera vez en meses sin sobresaltos, pero no fue paz lo que sentí. Fue silencio, el que queda después de una explosión, cuando todo sigue en pie. Pero ya nada es igual. La lluvia caía sobre Barcelona con una calma antigua. Me detuve frente a un escaparate. En el reflejo del cristal vi mi rostro, limpio, sin cicatrices visibles, pero otro. Detrás del cristal, una televisión mostraba en bucle imágenes del Fórum Económico Europeo. Tomás subía a un escenario, saludaba. Sonriente, pulcro, rodeado de aplausos prestados. Yo saqué un encendedor del bolsillo. No para fumar, solo por el tacto. El clic metálico sonó entre la lluvia. En la otra mano, el mismo pendrive. El original. El único que no compartí. Lo observé un segundo. Y lo dejé caer en una alcantarilla abierta junto al bordillo. La ciudad no se inmutó. Solo el agua arrastró el plástico negro hacia la oscuridad.